Hola, vamos a ver hoy la sesión de técnicas de biología molecular de PCR, que es de la serie de otras técnicas de biología molecular, como clonación, electroforesis, blots, etc. La PCR significa reacción en cadena de polimerasa y así es como la van a encontrar en los textos en español. En inglés y en español se puede abreviar como PCR y es una técnica muy frecuente no solamente de técnicas básicas, sino también clínicas. Por eso es que también es importante que sepan cómo se hace. Se utiliza para ampliar secuencias pequeñas de DNA principalmente. La técnica estuvo diseñada para DNA, aunque actualmente hay muchas variantes que vamos a ver después. Fue desarrollada apenas en 1986 en Estados Unidos y lo primero que se tendrían que preguntar es, bueno, es una reacción de polimerasa, pero pues reacción de qué y cuál polimerasa. De lo que se habla en realidad es de la polimerasa del DNA. Si ustedes recuerdan sus clases o sesiones de la duplicación del DNA, sabemos que hay muchas proteínas o muchas enzimas encargadas de que el DNA se duplique o se replique. Una de ellas es la polimerasa de DNA. Sin embargo, hay muchas otras enzimas que están involucradas, la ligasa, un primer de RNA y la primasa, la ligasa, o sea, hay un montón de enzimas que están involucradas en que ese DNA pueda copiarse. Se utilizó entonces estas mismas enzimas para hacer duplicación de DNA de manera sintética y de eso es de lo que se trata la PCR. Lo que necesitamos para tener un sistema de PCR entonces es saber qué secuencia estamos buscando de DNA. Eh, y les repito, normalmente tiene que ser algo pequeño, aunque puede variar dependiendo del experimento que queremos hacer. Los cebadores o primers, y estos primers son de RNA, una polimerasa, ácidos nucleicos y un aparato que nos permita hacer este proceso que se llama termociclador. Y vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Aparte de la secuencia de DNA que puede entonces nosotros que lo obtengamos de las células de un paciente, el DNA o de un tejido o de la sangre o de un animal o incluso que sea una secuencia sintética, pero nosotros vamos entonces a tener que poner un cebador, una secuencia de RNA de manera similar a lo que sucede en la duplicación del DNA y puede ser que los cebadores tengan un tamaño variable. Esto se diseña, esto se hace a propósito, esto no existe en la naturaleza, existen páginas que nos ayudan a diseñar nuestros propios cebadores de RNA y por eso es que tenemos que conocer la secuencia que estamos buscando. Los más eficientes o los más comunes son cebadores de 18 a 22 pares de bases, aunque pueden llegar a tener cientos. Entre menos pares de bases tiene un cebador, menos precisa va a ser la unión al DNA. Si tiene muchísimas pares de bases, va a ser mucho más exacto, o sea, solamente se puede pegar a una secuencia específica, pero entre más pares de bases le ponemos, más caro es y más difícil es de utilizar. Y entonces el producto también tiene mucho que ver con qué tan eficiente es este cebador. Cuando el producto, o sea, la secuencia que vamos a buscar, tiene poquitos pares de bases, pues si tenemos 18 o 20 pares de bases en el cebador y nuestro gen tiene 100 pares de bases, pues entonces van a funcionar bastante bien. Si nuestro cebador tiene 200 pares de base y nuestra secuencia tiene 5000, es mucho menos probable que funcione bien. Son números. Debemos recordar que el DNA tiene características especiales, que cada una de estas bases que tenemos aquí tiene una característica específica y dentro de esas características específicas se incluye el punto de fusión, o sea, a qué temperatura es que estas bases se unen o se separan. Si nosotros le metemos calor a una secuencia de DNA, las bases se van a separar, pero las bases guanina y citosina están pegadas con mucho mayor fuerza porque tienen 3 uniones en comparación con los de adenina y timina, entonces se necesita mucho más calor
o mucho más energía para separar una secuencia que está llena de citosinas y guaninas que para separar una secuencia que tiene adeninas y timinas. Entonces, todas esas características, conocer cuántas adeninas, timinas, guaninas, en qué orden están y demás, son importantes para preparar un buen cebador y para saber qué es lo que estamos buscando. También, si recuerdan, entonces el DNA tiene un sentido 5'3' y la cadena contralateral, la complementaria, también va de 5' a 3', y entonces vamos a tener que diseñar dos primers, uno que vaya sobre una de las cadenas y otro que vaya en sentido inverso. Entonces, al que va en el sentido de 5' a 3' se le llama el primer o el cebador principal o forward, y el primer reverso, el que va en el sentido opuesto. Y entonces ponemos un cebador para el inicio de nuestra secuencia y un cebador para el final de nuestra secuencia. Entonces, cuando metemos en el aparato va a ir secuenciando todo esto, hasta que se termina la posibilidad de hacer una cadena. Y puede ser que haga cadenas cortitas que se terminan 2, 3 pares de base. Puede ser que haga secuencias que lleguen miles de pares de bases. Y eso es una cuestión que depende más del azar. Entonces se tienen que poner un montón de adeninas, guaninas, citosinas, porque sabemos que va a haber un montón de productos chiquitos, unos más chiquitos y otros más grandotes, pero vamos a encontrar los que tengan la secuencia 5', 3', y también vamos a tener a los que tengan a la secuencia inversa para saber exactamente desde dónde empieza y en dónde termina nuestro gen o nuestra secuencia que estamos buscando. Y la polimerasa, entonces no es cualquier polimerasa, no es una polimerasa humana, no es una polimerasa de perro, ni de gato, ni de vaca, sino que utilizamos la polimerasa de una bacteria que se llama Thermus aquaticus. Esta bacteria tiene la característica de que vive en aguas a temperaturas entre 50 y 80 grados centígrados, es decir, que resiste la degradación. Si nosotros usáramos una polimerasa humana, entonces en el momento en el que ponemos a calentar nuestra secuencia de DNA, la vamos a desnaturalizar y vamos a perder nuestra polimerasa, entonces no podría trabajar. Eso significaría que en cada ciclo, cada vez que hagamos un ciclo de PCR, tendríamos que poner polimerasa humana, polimerasa humana, polimerasa humana, y eso significa más costo. Si nosotros utilizamos esta polimerasa que tiene resistencia no solamente a temperaturas muy altas, sino también a pHs muy variados, entonces podemos usar una sola carga de polimerasa para varios ciclos y repeticiones del experimento. Entonces la que se utiliza es esta Thermus aquaticus. Entonces nosotros empezamos metiéndole calor a nuestra muestra para separar nuestras hebras de DNA. Ponemos un primer, bajamos la temperatura para que entonces se puedan pegar estas secuencias. Y ya que se volvieron a pegar, pero ahora con los primers, puede ser que algunas secuencias de DNA hayan quedado pegadas y no nos van a servir, no se les va a pegar el cebador. Pero hay algunas que sí, o si nosotros subimos la temperatura pero no la subimos suficiente, puede ser que se despegue un pedazo del DNA pero no completo. Entonces, si hicimos bien las cosas, vamos a despegar el DNA, vamos a pegar nuestro cebador de RNA, y la polimerasa entonces va a hacer su trabajo, que es la de pegar adeninas, citosinas y guaninas, y esto en lo que va a resultar es en que vamos a tener dos cadenas ahora de DNA, y cada ciclo vamos a ir duplicando 4, 8 y así sucesivamente hasta llegar a tener millones de copias. Entonces, de un solo gen o de una sola secuencia vamos a tener muchas copias, porque medir una sola copia del gen puede ser muy difícil para una célula. Los termocicladores entonces lo que hacen es precisamente eso. Nosotros ponemos cada uno de estos tubitos, es una muestra, entonces pudiera ser que cada uno de estos sea el DNA de un paciente diferente o de un tumor diferente o de una célula diferente, y entonces el aparato solito nosotros lo programamos y le vamos a decir: necesito que calientes la muestra 15 minutos a 80 grados y luego que la enfríes 15 minutos a 36 grados y luego la vuelvas a calentar, y así. ¿Cuántos ciclos o cómo van a ser los ciclos? Dependiendo entonces de las características del gen que estamos nosotros estudiando. Y
Entonces lo que nos va a dar al final, el aparato va a ser una secuencia que va a estar marcada y que a través de la técnica de blots que se va a ver en otra plática, nosotros vamos a poder detectar solamente como un sí o como un no, o está la secuencia o no está la secuencia, y a esto se le llama un método cualitativo, o sea, solamente puedo decir si está o no está la secuencia. Entonces, en estas mismas técnicas de Blot, lo que se hace es poner secuencias conocidas, o sea, números de bases conocidos, y el que nosotros estamos buscando, pues ya deberíamos de saber que tiene más o menos 400 pares de bases, y entonces nuestro resultado nos va a decir si está o no está, y punto, se acabó. Entonces, se han desarrollado un montón de variantes de esta técnica de PCR, justamente tratando de eh, tener muchos mayores resultados o más variación en los resultados de lo que estamos viendo. Tenemos todas estas variantes y probablemente muchas más conocidas. Sin embargo, vamos a hablar específicamente de algunas que son muy comunes en la literatura médica. Una de ellas es la reversa, el PCR con transcriptasa reversa. En este caso, nosotros no queremos saber si hay o no una secuencia de un gen, sino que queremos saber si hay o no un RNA mensajero. Entonces empezamos no de DNA, sino de RNA. Entonces lo que tenemos que hacer es que de este RNA vamos a usar ahora una transcriptasa reversa, una transcriptasa inversa como las que tiene el virus del VIH, que nos dé una secuencia de DNA. Y esa secuencia de DNA le vamos a poner el primer, y entonces ya que está con el primer, entonces hacemos un PCR normal. Aquí entonces lo que nos va a decir no solamente es si hay o no hay una secuencia de un gen, sino que nos va a decir si hay o no hay un producto de un RNA. ¿Cuál es el problema muchas veces de estos RNA? Bueno, pues que como ustedes saben, los RNA maduros ya tienen cortados los intrones. Entonces, el hecho de que nosotros sepamos la secuencia del RNA nos va a permitir amplificar ese RNA mensajero, pero no nos va a permitir siempre saber a partir de qué gen se originó, porque no tenemos la secuencia completa del DNA. O sea, no podemos ir directamente del RNA al DNA a buscar de dónde salió ese RNA. Sin embargo, es muy útil para hacer los estudios de lo que se llama transcriptómica, o sea, los estudios de transcripción o de RNA. Los estudios de tiempo real, si ven aquí también es RT, parecido a lo que tenemos acá, pero en este caso es minúscula, que son de tiempo real o cuantitativa. Aquí lo que queremos ver es cuántas copias tenemos de ese RNA mensajero o de un gen, a lo mejor un gen duplicado. Entonces, en estos casos, para que nosotros sepamos en realidad cuántas copias estamos teniendo, necesitamos tener un marcador o una tinción o algo que nos esté indicando cuántas veces se está multiplicando ese ciclo, porque nosotros vamos a saber que metimos a nuestra célula 2, 3, 4, 5 ciclos, pero no sabemos cuántas copias teníamos desde el principio. Entonces lo que se hace en estos casos es que en los primers o en los cebadores se pone un marcador que puede ser, por ejemplo, fluorescente, o que puede ser una sonda que se libera, o sea, un pedacito de la sonda se corta, se rompe, y entonces nosotros podemos contar cuántas copias hay dependiendo de cuántos ciclos tengamos. Y entonces estas determinaciones de PCR en tiempo real van a tener diferentes tipos de marcadores, o hay diferentes técnicas también dentro de ese tipo de PCR. Va a haber diferentes técnicas que van a usarse dependiendo del tipo de secuencia que estamos buscando, de qué tan buenos son los de un laboratorio para usar unas u otras, pero finalmente todas nos dan un resultado que puede ser luz, por ejemplo, y esa luz existen aparatos que son capaces de detectarla y contarla, para que entonces nosotros podamos leer al final en una gráfica esto. Entonces la fluorescencia se puede medir y se pueden contar
cuántas copias tenemos. Entonces, si tenemos poquitas copias nos da una gráfica, si tenemos muchas nos da otra, y entonces así ya nosotros con nuestra gráfica, con nuestra muestra, podemos saber más o menos en cuántas copias se encuentra la muestra que estamos midiendo. Entonces, esto es muy útil también en transcriptómica para saber, por ejemplo, si comparamos una célula de cáncer contra una célula normal, o una célula nativa contra una mutada, o una con tratamiento, una sin tratamiento, no van a expresar la misma cantidad del mismo RNA. Entonces, a lo mejor el gen de la hemoglobina glucosilada está más elevado en un caso que en otro. O sea, se puede hacer una cuantificación de la expresión. El PCR in situ también es algo muy importante, porque esto lo que nos permite es entonces determinar si esta secuencia de RNA mensajero está no solamente presente o no presente en un tejido, sino en qué parte de ese tejido, a lo mejor dentro de un tumor. Y entonces esto se tiene que hacer dentro de un tejido fijado en una parafina, y entonces se van a utilizar anticuerpos o sea, se va a biotinilar la secuencia que estamos buscando, y se van a utilizar anticuerpos contra estos, y entonces estos anticuerpos se pueden ver incluso en una microscopía con luz normal, común y corriente, como si fuera una inmunohistoquímica, si está o no está. Entonces en los resultados nos van a decir, bueno, después de 20 ciclos de PCR encontramos o no el virus del papiloma humano número 16 en esta muestra, y en esta muestra sí, y en esta muestra no. Entonces eso nos da también la posibilidad de saber si el virus está dentro de las células o no, o si está dentro de las células del epitelio, o dentro de las células de los linfocitos o los macrófagos, o en una célula en especial. O sea, el poderlo hacer dentro del tejido nos ayuda también a no solamente a hacer diagnósticos, sino también a saber la fisiopatología de muchas enfermedades. Y el PCR múltiple nos va a permitir buscar varias secuencias en un solo ciclo, o en una sola corrida de PCR. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, tenemos cepas diferentes de un virus, o cepas diferentes de una célula en un mosaico, por decir alguna cosa, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcar, pero esos marcadores van a ser de colores diferentes, y entonces los podemos poner todos al mismo tiempo y hacer un solo blot, y en ese solo blot detectar si existen o no esas copias o esos genes o esas mutaciones. Entonces podría ser como en el caso del papiloma, que pudiéramos hacer solamente una sola muestra y detectar las 4 cepas más comunes de virus que se asocian a cáncer cervicouterino. Aplicado a la endocrinología y a la endocrinología clínica tenemos muchos ejemplos. Casi todas las pruebas genéticas se hacen de esta manera o se confirman, y casi todas las pruebas diagnósticas se tienen que confirmar con PCR. La mayor parte de las pruebas rápidas se hacen con anticuerpos, pero las confirmaciones se hacen con técnicas de PCR, porque como ven son muy precisas, pero pues toman mucho más tiempo. En el caso, por ejemplo, de las mutaciones del gen RET, se tienen que hacer estas pruebas, o en la corroboración de algunas enfermedades, como por ejemplo en el síndrome de Turner, en donde tenemos de lesiones o mutaciones muy puntuales o muy pequeñas, que a lo mejor si se hace un cariotipo o incluso un FISH no se alcanzan a ver, sino que se tiene que hacer una secuenciación específica o un proceso específico, y el PCR es parte de esos procesos que se tienen que hacer para diagnosticar a los pacientes. Y finalmente también lo tenemos que saber, porque cuando se nos entrega un reporte de este tipo, no solamente tenemos que ver si es positivo o no, sino es positivo buscando qué. Dependiendo del laboratorio, entonces van a poder hacer una u otra prueba. Puede ser que a lo mejor solamente nosotros le estamos solicitando que nos detecten la mutación X o Y, que son las más comunes para una enfermedad. Para el gen RET solamente estamos buscando las secuencias 934 y 918, así las más conocidas, y nos van a decir que son negativas. Pero puede ser que el paciente tenga una mutación distinta a esa que no se buscó. Entonces un reporte diagnóstico de un PCR nos tiene que decir no solamente
si es positivo o negativo, sino positivo o negativo para qué, si encontraron alguna otra cosa y sobre todo si ese cambio o esa mutación o esa alteración que encontraron tiene una trascendencia, o sea, ha demostrado que sean patogénicas o no, porque como saben hay muchos cambios que son polimorfismos y que no necesariamente representan el diagnóstico de una enfermedad. Entonces puede ser positivo para un polimorfismo, pero no necesariamente diagnóstico para una enfermedad.